Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia del tercer ciclo sobre astrofísica y cosmología, titulada La estabilidad a largo plazo de los sistemas planetarios. Voy a hacer una breve presentación de la conferencia y del conferenciante. Hasta hace poco menos de 20 años, el único sistema planetario que conocíamos en nuestro universo observable era nuestro sistema solar, que es una compleja familia, como todos saben, con una estrella central, 8 planetas, centenares de miles de asteroides, millares de cuerpos menores, toneladas de polvo interplanetario y millones de cometas. Pero en 1995 se descubrió el primer planeta en órbita en torno a una estrella diferente de nuestro Sol. Hoy sabemos que existen más de 1000 planetas extrasolares y más de 800 sistemas planetarios, muchos de ellos con 3 o más planetas. Y la lista de candidatos podemos decir que crece cada día. Un problema clásico de mecánica, como es el estudio de la estabilidad de la órbita de varios cuerpos en torno a un objeto central, ha cobrado en este contexto un auge que es lógico de entender. Este problema no se limita a entender la evolución pasada y futura de nuestro sistema solar, sino también la estabilidad a largo plazo de sistemas planetarios extrasolares. De esa estabilidad, entre otros factores, es muy posible que dependa el desarrollo de actividad biológica en alguno de los planetas que los formen. Hoy tenemos el honor y la suerte de que nos acompañe el profesor Scott Tremaine, que actualmente ocupa la cátedra Richard Black de Astrofísica del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. El profesor Tremaine se graduó en la Universidad de McMaster en Canadá y se doctoró en la Universidad de Princeton. Ha realizado tareas docentes en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y las universidades de Toronto y Princeton y fue el primer director del Instituto Canadiense de Astrofísica Teórica, cargo que ocupó entre 1985 y 1996. En el periodo desde 1998 a 2005 fue director del Departamento de Ciencias Astrofísicas de la Universidad de Princeton. Y su labor de investigación abarca estudios de la dinámica de objetos astrofísicos en contextos muy diversos, como la formación y evolución de planetas, cometas, agujeros negros, galaxias, y actualmente pues, está trabajando en el mundo de los exoplanetas, que es un tema candente en la astrofísica actual. Recibamos con un aplauso al profesor Tremaine, que nos va a explicar aspectos fascinantes de la evolución de los sistemas planetarios. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me gustaría dar las gracias a la Fundación BBVA por acoger este encuentro. Antes de empezar a hablar sobre la estabilidad de los sistemas planetarios, me gustaría recordaros algo sobre el sistema solar, ya que es el sistema planetario que mejor conocemos. Esta imagen nos muestra todos los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, el planeta Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es una imagen muy buena, pero lleva errores en cierta medida, porque los planetas realmente están mucho más espaciados que lo que vemos aquí. En esa escala, donde los planetas tuvieran su tamaño adecuado, la distancia de la Tierra al Sol debería ser de 1 kilómetro. La distancia del Sol a Neptuno sería de 30 kilómetros y la distancia a la estrella más cercana de unos 200.000 kilómetros. Luego, el sistema solar está muy aislado y los planetas están muy lejanos y realmente hay mucha menos... vemos aquí que Júpiter es solo 1 sobre 1000 veces la masa del Sol, la milésima parte, y la Tierra 1 sobre 300 la masa de Júpiter. El sistema solar, por lo tanto, es muy antiguo, 4.500 millones de años de antigüedad, y durará por lo menos 7.000 millones de años antes de que el Sol muera o desaparezca. Y si vemos las órbitas, la de la Tierra una vez al año, y estamos hablando de unos 5.000 millones de órbitas terrestres. Para comprender la dinámica de la estructura del sistema solar, nos remontaremos a Nicolás Copérnico,
quien en una forma clara mostraba que era el Sol y no la Tierra el centro del sistema solar. Aquí tenemos uno de sus diagramas, donde vemos aquí Mercurio, Venus, la Tierra y así sucesivamente. Pero después de este descubrimiento de Copérnico, el siguiente fue lo descubierto por Kepler, que mostró que los movimientos de los planetas seguían tres leyes empíricas, que la órbita de un planeta era siempre una elipse con el Sol en un foco de esa elipse, que una línea que uniese el planeta y el Sol barre áreas iguales en iguales intervalos de tiempo y tercer parte la ley de Kepler, que relaciona el período orbital del planeta con su distancia al Sol. Los planetas a más distancia tienen periodos orbitales mayores y el descubrimiento de la forma se puede ver en forma cuantitativa utilizando la definición que utilizaré más tarde en mi charla, la excentricidad, que mide la desviación de la órbita respecto al círculo. Un círculo tiene una excentricidad de 0. Y se va haciendo más y más alargada la excentricidad. Se acerca, en el caso de la Tierra, que está cerca del círculo, la excentricidad es de 0,0167. Y luego tenemos a Isaac Newton, quien descubrió las leyes del movimiento para los planetas, descubrió la ley universal de la gravedad, resolvió las ecuaciones del movimiento para el Sol y un planeta y fue capaz de mostrar que las soluciones de estas ecuaciones daban un movimiento que obedecía a las leyes de Kepler. Y Newton era tan celebérrimo que durante muchos años aparecía en el billete de libra esterlina. Y vemos aquí algunas órbitas, pero quiero enfatizar que esto no es correcto, porque muestra que las órbitas con estas elipsis, con el centro, como el Sol en el centro, y bueno, no creo que Newton hubiese estado muy contento, por lo menos acorde a esta representación pictórica. Y lo que voy a hablar ahora es de la estabilidad a largo plazo de los sistemas planetarios y es un tema muy sencillo de plantear porque hay una gran masa como la del Sol que va rodeada de una serie de planetas, prácticamente son órbitas circulares, prácticamente el mismo plano orbital. Newton pudo resolver esto donde vemos n igual a 1, un planeta, pero si fueran múltiples planetas y cada planeta entonces influye sobre los otros porque hay una gravedad mutua y el problema que surge es si esta órbita, si esta configuración a lo largo de decenas de millones de órbitas sigue estable esa configuración o la órbita se va a hacer más excéntrica hasta que ocurra algo catastrófico. Y esto es interesante. En primer lugar, este es uno de los más antiguos problemas de la física teórica. Newton pensó en ello y lleva ahí el tema desde hace unos 300 años. Y es interesante porque queremos saber cuál es el destino del planeta Tierra. Solo hay 4 posibilidades. Es decir, la órbita del planeta Tierra inestable que podría caer en el Sol, podría ser lanzado hacia el espacio interestelar, podría colisionar con otros planetas o si fuere estable, podríamos ser mucho más optimistas y seguir ahí hasta que muriese el Sol y sencillamente pues se desintegraría, se quemaría cuando terminase el tiempo de vida del Sol. Todas estas posibilidades se ha pensado en ello en otras disciplinas. En Hollywood, por ejemplo, se ha pensado en esta posibilidad de una colisión con otro planeta y tenemos un poema celebérrimo del poeta Frost, el poeta norteamericano que decía: algunos dicen que el mundo terminará como una bola de fuego, otros como hielo. Yo he sentido el deseo y creo que estoy a favor de este fuego, pero ahí habría que morir siendo 2. Y también conozco el odio y conozco de la destrucción, pero para esto el hielo es bueno y será suficiente. Bueno, habría que saber lo que naturalmente ocurre con nuestro planeta. Habría que saber entonces por qué hay tan pocos planetas en ese sistema solar. Hay 8, pero podría haber 20 o podría haber 30. ¿Por qué es esto? Quizás otros planetas no pudieron sobrevivir en ese sistema solar. El sistema ya está lleno y no hay lugar para otros planetas. Y desde el punto de vista práctico podríamos pensar en la comprensión de las órbitas para calibrar la escala temporal geológica. Los geólogos pueden medir el tiempo geológico a partir de los fósiles que encuentran a diferentes profundidades y midiendo el coeficiente de los elementos que encuentran,
en los sedimentos, en el lecho marino, pueden medir la temperatura de los océanos en diferentes profundidades, y estos cambios de temperatura del océano se deben a cambios a largo plazo en la órbita terrestre. Y si medimos estos cambios a largo plazo, se pueden calcular estos cambios y se pueden calibrar esta escala temporal geológica, y sabemos, por tanto, que un dinosaurio determinado vivió hace unos millones de años atrás. Y podemos también quizás utilizar la respuesta del planeta Tierra a cambios de irradiación solar debido a cambios en la órbita terrestre para ver cómo hubo un cambio en el clima terrestre. Y finalmente los físicos quisieran comprender cómo los sistemas dinámicos se comportan a lo largo de mucho tiempo. Y este problema de la estabilidad del sistema solar fue algo en lo que pensó Newton, y escribió diciendo que este destino no podría hacer que todos los planetas orbitasen de una forma concéntrica. Habría que explicar por qué las órbitas planetarias son casi circulares. Y decía que hay pequeñas irregularidades, pequeñas excentricidades en estas órbitas que podrían haber surgido de las acciones mutuas gravitatorias de un planeta respecto a otro, lo que podría aumentar y aumentar hasta que el sistema requiriese una reforma. Y los historiadores dicen que él creía que el sistema solar era inestable y que esa creencia iba vinculada a sus creencias complicadas en cuanto a Dios. Él pensaba en un Dios, creía en un Dios que seguía interviniendo en el trabajo del universo, y pensaba que en cierta medida, debido a las leyes del movimiento, Dios no tenía que hacer que los planetas siguiesen allí dando vueltas, sino que lo harían por sí solos, pero que tenía un contrato de mantenimiento de servicio con Dios y que de vez en cuando llegaría a ajustar esa maquinaria del sistema solar. Pero esto no era algo que gozase de la opinión favorable de los contemporáneos. Leibniz tenía controversias porque el que inventó el cálculo decía que Newton y sus seguidores tenían una opinión muy peculiar en cuanto al trabajo de Dios. Según esa doctrina, Dios poderoso tendría que ajustar el reloj de vez en cuando, si no dejaría de moverse. Y parece que no había previsto el movimiento perpetuo, decía Leibniz. Y otro matemático quien había pensado sobre el problema había sido Laplace, Pierre-Simon Laplace, francés, que dijo, y es celebérrimo, que una inteligencia que conociere todas las fuerzas de la naturaleza, como las posiciones momentáneas de todas las cosas, podría predecir el movimiento de todos los cuerpos en el universo con una sola fórmula, y no habría incertidumbre ni en cuanto al pasado ni en cuanto al futuro. Esto es un punto de vista que se ha convertido en el determinismo laplaciano, la idea de que las leyes de la física están tan bien definidas que no tenemos voluntad y que todo lo del futuro en principio se puede predecir. Determinismo laplaciano, se puede predecir desde el presente, y este punto de vista está inspirado por el gran éxito a la hora de comprender el movimiento de los planetas que había logrado. Y entonces, ¿cómo podemos resolver el problema que se ha planteado? Muchos matemáticos y físicos celebérrimos han intentado trabajar en ello y han planteado y encontrado resultados interesantes, pero en casos limitados que no se aplican al sistema solar realmente. Comprender el sistema real y su estabilidad, el único enfoque real para ello es utilizar un ordenador para en forma numérica calcular las órbitas planetarias hacia el futuro y remontándonos en el pasado. ¿Y por qué es esto difícil? Bueno, primero estamos intentando hacer 10.000 millones de órbitas, incluso el ordenador mejor, más rápido, los mejores cálculos actuales llevarían semanas de cálculo por lo menos en lograrlo. Y la mayor parte de estos logros de que oímos hablar en los últimos 10 años vienen de elementos de paralelización, dividiendo el problema en muchos problemas pequeñitos que se resuelven en paralelo en diferentes ordenadores. Pero esto no funciona en el sistema solar, no se puede calcular
calcular el movimiento de 1 a 2 millones de años hasta haber calculado de 0 a 1 millón. O sea que no se puede hacer esto. Y entonces no se puede utilizar los superordenadores modernos para hacerlo. Podríamos utilizar tu laptop, es igual. Es decir, necesitas algoritmos muy sofisticados para eliminar el problema de la disipación numérica y los algoritmos que se utilizan no son precisos suficientemente, no tienen suficiente profundidad, suficientes dígitos en el cálculo para evitar el hecho del error, del redondeo que siempre ocurre en esto. Sin embargo, se puede intentar hacer el cálculo, se puede intentar y lo único que necesitamos es la ley de la gravedad de Newton y del movimiento para los 8 planetas y el Sol. Las ecuaciones son tremendamente fáciles de escribir. Hay algunas pequeñas correcciones aquí. Esto incluye correcciones para el efecto de las masas de los satélites de los planetas como la Luna, el efecto de la teoría de Einstein de la relatividad general y algunos de los grandes asteroides también que deben ser incluidos en las correcciones. Pero estos son niveles de menos de una parte por millón. Hay problemas que no comprendemos. Hay miles de asteroides cuyas masas no conocemos en todos los casos. Hay cuerpos en el cinturón Kuiper Belt de Neptuno. No sabemos la tasa de esta masa. Vemos aquí el viento solar y tenemos, en cuanto a las órbitas planetarias, hay ese arrastre por el viento solar. Vemos aquí que hay fuerzas de mareas que pueden ir más allá y afectar al sistema, lo que es poco probable, pero no conocemos todas las masas de los planetas y de las posiciones iniciales ni de las velocidades. No conocemos el efecto de los cometas, por ejemplo, pero todo esto son pequeños efectos de menos de una parte sobre 100 millones y lo que significa es que con una gran precisión sí comprendemos el sistema solar como sistema aislado, con un conjunto de ecuaciones conocidas, condiciones de partida conocidas, lo que es que meterlo en el ordenador y hacer el cálculo. Entonces, en los últimos años, pues se ha intentado hacer esto. Aquí tenemos un ejemplo de cálculos, estos 8 planetas. Esta imagen nos muestra solamente los 5 de la parte interior más cercana. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte representan la órbita actual y los puntitos o estas imágenes representan las posiciones reales a determinados intervalos de tiempo. Esto a 50 millones de años más allá en el futuro, esto 50 millones de años atrás y aquí antes de que fenezca ese sol, 7.000 millones de años en el futuro. Y bueno, esto aburre, pero aquí tenemos justo antes que el sistema solar se formare, 4.500 millones de años en el pasado. Hay cambios significativos, todos los planetas siguen estando ahí. Parece como si nada hubiese ocurrido y el sistema aparece totalmente estable, lo que no es totalmente correcto porque la respuesta real es mucho más interesante. Pero antes de describir esto, yo tendría que decir algo sobre la dinámica. Hay 2 tipos de sistemas dinámicos. Una de las cosas que sabemos es que se pueden dividir en estos 2 tipos, sistemas regulares. Estos son sistemas como el determinismo laplaciano, muy predecibles, se comportan muy bien. Matemáticamente significa que si se cambian las condiciones del sistema en una pequeña cantidad, estos cambios, pues en forma lineal, cambian con el tiempo. Puede ser, por ejemplo, 1 milímetro en la primera unidad de tiempo, 2 en la segunda unidad de tiempo, 3 después de la tercera unidad de tiempo y así sucesivamente. Esa predecibilidad es la base de muchos juegos como el tenis, el golf, la pelota, es lo que vemos en el péndulo simple. Si estudias física, todos los problemas que resuelves en los libros de texto de mecánica son ejemplos de sistemas regulares. Las órbitas planetarias a escala temporal corta también son sistemas dinámicos regulares.
regulares. El otro tipo son los sistemas caóticos, no predecibles, erráticos. Matemáticamente significa que una pequeña diferencia crece exponencialmente con el tiempo. La diferencia al cabo de una unidad de tiempo es 1 milímetro, al cabo de 2 unidades de tiempo 2 milímetros, y luego 4, y luego 8, y luego 16, y se multiplica por 2 en cada intervalo. Ejemplos de esto, por ejemplo, en juegos como la ruleta, como puede ser los dados. El tiempo es un sistema caótico, por ejemplo, y es muy difícil predecirlo más allá de una semana. En el caso del juego del billar, bueno, pues el golpear a varias pelotas a la vez también es caótico, difícil de predecir, pero el ejemplo más sencillo es el sistema llamado el péndulo doble. Y esto que vemos aquí es un vídeo del péndulo doble, basándonos en el péndulo simple, básicamente, y tenemos aquí en el centro, vemos aquí lo que pasa cuando la persona inicialmente empieza, aquí está fijado arriba y empieza a comportarse de una forma muy predecible, muy regular. Pero ahora lo que va a hacer es que va a tener dos uniones independientes, y entonces ahora va a liberarlo y vemos qué ocurre, porque en este caso el movimiento es mucho más complejo y más difícil de predecir. Si piensas que puedes predecir esto la última vez que el péndulo de abajo va a rotar respecto al de arriba, es muy difícil de predecir. Lo vemos aquí, el péndulo doble. Y nuevamente, desde el punto de vista matemático, lo que significa es que si empiezas desde un punto diferente, la diferencia crece exponencialmente con el tiempo. Y ahora viene la pregunta. Creo que ahora ya se ha quedado, y viene, como decía, dos tipos de sistemas dinámicos, el sistema regular y el sistema caótico. Sabemos que en una escala a corto plazo el sistema solar es muy regular, se puede predecir la posición de los planetas, se puede predecir los eclipses, podemos predecir las órbitas de la Luna, podemos mandar naves espaciales a otros planetas, todo es muy regular, predecible, pero sin embargo, un físico empezó a calcular las órbitas de los planetas a muy largo plazo y encontraron que eran débilmente caóticos. Hay pequeñas diferencias que se multiplican por 2 al cabo de algunos pocos millones de años, y este es el hecho de lo que han encontrado. En este caso han hecho el cálculo de las órbitas de los planetas a lo largo de 200 millones de años, solo un 5% de la edad total del sistema solar. Hicieron el cálculo una y otra vez, y el único cambio que hicieron fue que cambiaron la posición inicial de Júpiter 1 milímetro, y luego plotearon las diferencias en la posición de Júpiter entre estos dos cálculos, y vemos aquí 3 diferentes métodos numéricos, y se puede ver que las diferencias empiezan a hacerse mayores y mayores, y cada unos pocos millones de años, cada 10, 20 millones de años, esta diferencia aumenta en un factor de 10. Finalmente, la distancia es tan grande que en un cálculo Júpiter está a un lado del Sol y en el otro cálculo aparece al otro lado del Sol. Y ya no pueden seguir aparte de esto porque se ha saturado esta diferencia, esta distancia. Aquí el cálculo, una vez más, han utilizado más dígitos en el cálculo y han utilizado 80 en lugar de 53 bits y el mismo efecto. Entonces, la conclusión que de esto se deriva es todas las órbitas planetarias son caóticas. Si vamos a una larga escala temporal y se multiplican los cambios cada ciertos millones de años, ¿qué significa esto? Que no podemos predecir las posiciones de los planetas más allá de 50 millones de años, más allá del 1% de la edad del sistema solar, más allá de 50 millones de años. Entonces no sabemos en un momento determinado si Júpiter va a estar a un lado del Sol o al otro lado del Sol. Y de hecho,
debido a estos sistemas caóticos que son tan sensibles a estas pequeñas perturbaciones, cuando cualquiera de vosotros, cuando habéis venido aquí, el cambio en cuanto al polo gravitacional de Júpiter por el cuerpo tuyo al venir aquí en lugar de quedarte en casa es suficiente para cambiar la posición de Júpiter, en ese caso de un lado del sistema solar al otro, de aquí a unos cuantos cientos de millones de años. Luego es muy difícil de predecir. Significa que en una escala temporal muy larga, lo único que puedo hacer son planteamientos estadísticos sobre el futuro del sistema solar, llevando a cabo muchas simulaciones, cálculos con diferentes cambios en las condiciones iniciales y preguntando qué va a ocurrir, cuál será qué será lo que vaya a ocurrir. Se han intentado hacer cálculos y se han encontrado que si se calcula la posición de los planetas en el momento en que el Sol muera, la mayor parte de las órbitas planetarias siguen prácticamente igual. Las posiciones dentro de las órbitas no se pueden predecir, pero la forma orbital será la misma. Pero Mercurio, la órbita de Mercurio cambia aleatoriamente. Y en particular, nuevamente, si vemos la excentricidad de Mercurio, que tiene ahora una excentricidad de 0,2, y esto cambia en una forma aleatoria en una gran gama. Y aquí tenemos un ejemplo. La Tierra tiene una excentricidad de 0,0167. Vemos aquí la excentricidad de Mercurio y vemos aquí como si se cambia la posición inicial en 1 milímetro o 2 en diferentes direcciones. Vemos la excentricidad de Mercurio y el Sol en este caso desaparece alrededor de 7.000 millones de años, y vemos las diferentes simulaciones con la excentricidad de Mercurio que va de una muy alta excentricidad a una muy baja excentricidad. Una consecuencia de esto es que, como el mismo proceso tiene que haber ocurrido en el pasado, he ahí por lo que Mercurio tiene una excentricidad mucho mayor que los otros planetas en el sistema solar. La segunda consecuencia es que cuando la excentricidad de Mercurio es tan alta, la órbita está tan elongada que prácticamente o bien colisiona con Venus o bien cae en el Sol. Y esto significa que de un 1% de los sistemas investigados, pues en este caso Mercurio sufriría un evento catastrófico que podría ser la colisión con el Sol o con otro planeta como Venus, podría colisionar con la Tierra, y todo esto ocurre en algunos de los cálculos y no sabemos cuál es el cálculo correcto, pero hay alguna probabilidad de que Mercurio, antes de que el Sol desaparezca, se pierda Mercurio de ese sistema solar. También se puede haber elegido un ejemplo malo en cuanto al determinismo laplaciano. Quizás no sea un buen ejemplo de un sistema cuyas propiedades se puedan predecir en el futuro, conociendo ahora las condiciones. Y finalmente, y quizás lo más interesante, es que sugiere que probablemente lo que podría ocurrir a Mercurio ya ha sucedido a otros planetas en el pasado. Tal vez cuando el sistema solar era mucho más joven y tenía más planetas, quizás 10, quizás 15 planetas, y algunos de estos planetas eran inestables y se han perdido el sistema solar. No tenemos prueba de si esto ha sucedido o no, porque los planetas se han ido, no están ahí, pero es probable, bastante probable, que el sistema solar haya empezado con más planetas y lentamente haya ido perdiendo planetas a medida que va entrando en un estado más estable. Entonces, la conclusión o conclusiones en cuanto al sistema solar es que ahora sabemos esa respuesta a este problema que lleva 300 años. El sistema solar es probablemente estable con una probabilidad del 99%. El mundo terminará probablemente como una bola de fuego en lugar de hielo. Probablemente seguirá una órbita que quedará ahí hasta que literalmente se desintegre cuando muera el Sol, pero el sistema solar es muy probable que no haya sido estable en el pasado y que se hayan perdido otros planetas que podrían haber existido. Y ahora voy a cambiar. Hablando de este problema que ahora comprendemos muy bien,
por lo menos puedo dar respuestas. Y voy a pasar una serie de problemas ahora donde no puedo dar respuestas, y es intentar aplicar las mismas técnicas para intentar comprender los planetas orbitando alrededor de otras estrellas. Y quiero empezar ahora. Y vamos a revisar lo que sabemos sobre planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Y esto cambia muy rápidamente en las 2 últimas décadas. Este conocimiento ha cambiado. Una imagen aquí del Sol, y tenemos aquí estrellas, y vemos aquí la más cercana, Alfa Centauro, está a unos 3 años luz de distancia, 1 millón de veces la distancia al Sol. Y lo que nos gustaría hacer, por supuesto, es ver alrededor de 30 años luz o algo así, y preguntarnos si hay planetas. Idealmente, si los tienen tipo Tierra, entonces habría que estudiarlos. Es una tarea muy difícil, pero la razón por la que es tan difícil es que en la Tierra y otros planetas solo se ve con la luz reflejada del Sol, y entonces la luz total reflejada por el planeta Tierra es solo una parte sobre 1.000 millones de la luz del Sol. Júpiter es mayor, pero está más lejos, luego no es más brillante. Y entonces no es mucho más brillante, solamente unas 4 veces más brillante que la Tierra. Y aquí tenemos que alrededor de estas estrellas cercanas, los objetos con esta brillantez se pueden detectar con los telescopios modernos. El problema es que realmente el Sol brilla tanto que lo que hace es que no deja ver a los planetas porque deslumbra. La probabilidad es como si tú imaginas que estás viendo un faro y estás a 1.000 kilómetros de distancia e intentas detectar pues una luciérnaga que se mueve a 1 metro del faro, y esto es lo que te deslumbra. Encontrar una luciérnaga a una distancia de 1 metro de un faro que está a 1.000 kilómetros equivale al problema de intentar encontrar estos planetas. Y ahora tenemos un método indirecto que sería reconocer que, acorde a la ley de Newton, entonces no es cierto que la órbita en esta forma la Tierra orbite alrededor del Sol, sino que orbita alrededor del centro de masa, ejecuta una pequeña órbita alrededor del centro de masa. Eso hace el Sol, una órbita alrededor de una pequeña órbita, y la Tierra alrededor de una gran órbita, y debido al efecto Doppler veremos líneas que detecta el movimiento a lo largo de esta línea que vemos, y vemos aquí periódicamente en un periodo de 1 año. Vemos el periodo orbital de 1 año del planeta Tierra, la velocidad del Sol, 10 centímetros por segundo, y entonces se ha podido medir estas líneas espectrales. Actualmente es 1 metro por segundo la precisión. Comparando, si estamos viendo el sistema solar desde otra estrella, Júpiter, pues hace que el Sol se mueva a unos 30 metros por segundo, es fácil de detectar, y la Tierra hace que el Sol se mueva a unos 10 centímetros por segundo, es imposible de detectar con la tecnología moderna. Muchas estrellas se han estudiado en cuanto a estos desplazamientos, y ya encontramos unos 500 planetas, más de 500 planetas utilizando este método particular. El segundo método exitoso funciona solo si el planeta orbita alrededor, lo vemos aquí, orbita de esta forma y pasa frente a la estrella, y entonces cuando muestran esta pequeña, lo vemos aquí, donde falta, tenemos una segunda bajada y vemos de esta forma la brillantez, pero hay oscilaciones en esta brillantez causada por las fases del planeta, como las fases de la Luna, que causan esta pequeña oscilación en la brillantez cuando el planeta orbita alrededor de una estrella. El problema, vemos que parpadean, y es ese parpadeo. Vemos un planeta que pasa
ante una estrella. Y esto sucede una y otra vez y se sobrepone el resultado aquí de muchas órbitas diferentes, todas la misma fase, o sea, días, y en este caso durante el tránsito del planeta ante la estrella en este caso la luz baja en la mitad de un 1%, pero se puede ver, resulta imposible detectarlo, solamente promediando muchos se puede detectar. La gran ventaja que tiene esto viene de la nave espacial lanzada por la NASA. Y al ver las estrellas en el espacio donde no hay atmósfera, ya no hay ese parpadeo de la luz de la estrella, y esto es una nave muy simple con una gran cámara, y lo que hacía era ver, pues analizando un conjunto, unas 100.000 estrellas continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana durante 4 años, y analizaba estas pequeñas, digamos, valles en la brillantez. La estrella que había mostrado antes, estos son los datos tomados desde un telescopio terrestre, y aquí tenemos los datos que vienen sobre la misma estrella, pero como lo vemos aquí en el sistema espacial, vemos cuando pasa, vemos como la señal es mucho más limpia. Si se aumenta la escala en un factor de 7, ahora la señal sigue estando limpia, y si se aumenta en un factor de 100, ahora ya, bueno, tiene algo más de ruido, pero se puede ver el tránsito secundario cuando el planeta va detrás de la estrella, y se puede ver la oscilación en la brillantez debido a los cambios de fase del planeta. Entonces, cuando esta nave espacial, ahora podemos obtener con ella mucha más información sobre estos planetas y sobre estos tránsitos. Y Kepler ha tenido mucho éxito, y ahora tenemos unos 3.000 candidatos descubiertos con este método. Actualmente hay 438 planetas por este método, y tenemos, bueno, pues no se puede verificar que todos sean verdaderos planetas, hay unos 3.000 candidatos. Y estas dos técnicas, medir la velocidad de la estrella y los tránsitos, son la forma en que la mayor parte de los planetas fuera del sistema solar han sido descubiertos. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? En primer lugar, y muy importante, sabemos que los planetas son muy comunes. En particular, si vemos estrellas como el Sol y buscamos planetas como el planeta Tierra, y como la Tierra en este caso, significa que el radio esté entre 1 y 2 veces lo que sería el radio del planeta Tierra, y la cantidad, la radiación que reciben es del orden de 4 veces la irradiación que recibe el planeta Tierra. Con criterios de este tipo, para hablar del planeta tipo Tierra, un 5 o un 10% de las estrellas tipo Sol tendrán planetas como la Tierra. Esto no significa que tengan atmósfera, que tengan océanos, no quiere decir que haya vida, no podemos decirlo, pero con buenos criterios en cuanto a radio y la intensidad luminosa, la radiación que recibe, hay muchos planetas tipo Tierra. Planetas como Júpiter son mayores, más difíciles de formarse, pero incluso en este caso un 5 o un 10% de las estrellas como el Sol tienen un planeta que por lo menos es tan grande como Júpiter, y por lo menos está cerca de la estrella como puede estar Júpiter. Y no son únicos, digamos que esta es la mitad de los planetas descubiertos por Kepler, son sistemas multiplanetarios. Esta nave espacial ha visto más de un planeta que transitan de esta forma alrededor de la estrella. Y hemos visto en estos planetas que los sistemas planetarios que hemos detectado son muy diferentes del sistema solar en muchas formas diversas, y me gustaría explicar algunas de las diferencias. Aquí tenemos este gráfico que nos muestra el período orbital de todos los planetas descubiertos al medir la velocidad de la estrella. Este es el período orbital en años.
Período orbital pequeño significa cercano a la estrella. Grandes periodos orbitales significa alejado de la estrella. Y este es la masa del planeta. Y en este caso lo difícil es que aquí hay una distancia, un gap muy grande, pero es debido a la tecnología actual. No se puede detectar con la tecnología actual, no hay suficiente velocidad radial para poderlo detectar actualmente. También aquí no vemos planetas simplemente porque no se puede en forma fiable detectar un planeta a menos que se mida durante más de un periodo orbital. Y esto lleva unos 10, 15 años y no se pueden detectar planetas con periodos orbitales superiores a 10 o 15 años. Si ahora pusiere los planetas y el sistema aquí, vemos a Venus, a la Tierra, a Júpiter, y es impactante que no hay planetas del sistema solar excepto Júpiter que hubiera podido ser descubierto alrededor de otra estrella con esta tecnología. Si tomamos nuestra tecnología y nos fuéramos a otra estrella y viéramos al Sol, podríamos haber detectado a Júpiter, pero a ninguno de los otros planetas los hubiésemos podido detectar. Incluso Júpiter sería difícil porque su periodo orbital es tan largo que habría que ser muy paciente para este extraterrestre. Tendría que haber seguido 20 años para poder desde fuera ver que existe Júpiter. Planetas gigantes como Júpiter están mucho más cercano a la estrella que otro planeta. Aquí está Júpiter, aquí tenemos un planeta del orden de la tercera parte de la masa de Júpiter, más cerca que de la estrella que Mercurio, y vemos que están orbitando incluso en un periodo de pocos días o menos, pero no hay ejemplos de esto en el sistema solar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Júpiter aparece tan común y aparece planetas gigantes como Júpiter que sí aparecen como algo común en otros sistemas, pero no en el nuestro? Y aquí tenemos un gap entre lo que serían los planetas rocosos y los planetas pequeños como Urano, 15 veces mayor. Y no hay planeta entre una masa terrestre y 15 masas terrestres. Hay otros sistemas donde no hay muchos planetas en ese rango, que pueden ser supertierras. No sabemos qué aspecto tienen, si son rocosos como la Tierra, porque no hay análogo a ello en el sistema solar. Hay planetas mucho mayores que Júpiter en otros sistemas. Podemos ver que hay planetas aquí que llegan a 10 o 15 o 20 veces la masa de Júpiter, mucho mayores que Júpiter. Por alguna razón pudieron formar planetas mucho mayores en otros sistemas, más que en nuestro propio sistema solar. Y finalmente, hay una de las diferencias más importantes, y volviendo a la forma de la órbita, a la definición de la excentricidad, que va de 0 para círculos hasta cerca de 1 cuando es una órbita muy elongada. Esto nos muestra la excentricidad de todos los planetas que se han detectado. En cuanto al periodo orbital, vemos cómo aquí hay un gran rango de excentricidades. Vemos aquí 0,095 es un planeta en este sistema en particular. Si ponemos su órbita sobre las órbitas del sistema solar, tenemos Mercurio, Venus, la Tierra. Esto cruzaría la órbita de Mercurio, parte de la Tierra, y se acercaría más al Sol de lo que hace Mercurio. No hay ninguna órbita de este tipo para ningún planeta en el sistema solar que sea comparable a ello. Y si lo vemos con mayor cuidado y ponemos todos los planetas en el sistema solar en este diagrama, podemos ver que aparte de Mercurio, todos los otros planetas tienen excentricidades orbitales mucho menores que la excentricidad de la mayor parte de los otros planetas. Las órbitas del sistema solar son mucho más circulares que las órbitas en la mayor parte de los otros sistemas planetarios extrasolares.
Y por una razón que no comprendemos, los sistemas que se han descubierto son muy diferentes del sistema solar. Pero hay una diferencia mayor, una más, que es más sorprendente. Y he descrito los dos métodos para detectar planetas. Y en casos muy poco frecuentes, el mismo planeta se puede detectar por ambos métodos. Es decir, el planeta transita frente a su estrella y también ocurre que tiene una gran masa y se puede detectar su efecto en cuanto a la velocidad radial de la estrella. En ese caso se puede aprender mucho más sobre el planeta en el sistema. Y en particular, las estrellas rotan. Y en un caso como este, si tenemos una estrella que rota, esta es la parte de la estrella que se acerca a ti en color azul, en rojo la que se aleja. Y cuando el planeta cruza frente a la estrella, primero viene aquí, bloquea la parte que llega hacia nosotros y luego la parte que se aleja de nosotros. Significa que la velocidad de la estrella muestra esta oscilación abrupta a medida que observamos este efecto. Y esta forma de la oscilación dependerá de la orientación de los planetas en su órbita y del spin de la estrella. En este caso, la órbita del planeta tiene un eje que está alineado con el eje de rotación de la estrella y vemos de esta forma la oscilación, pero si se inclina la órbita planetaria más y más, la forma de esta curva cambia y de la forma de esta curva se puede medir una cantidad llamada la oblicuidad, que es el ángulo entre el eje polar de la estrella y el eje perpendicular a la órbita planetaria. Este es un ejemplo de una observación real. Aquí tenemos la brillantez de la estrella y podemos ver una disminución abrupta de un 2% cuando el planeta cruza frente a ella. Y a la vez, en la misma escala temporal, la velocidad de la estrella cambia lentamente de su movimiento alrededor del centro de masa y muestra entonces esta oscilación cuando el planeta pasa frente a la estrella. Se puede ver la oblicuidad, el ángulo entre el eje de rotación de la estrella y el eje orbital del planeta, prácticamente cero, como en el sistema solar, cuando el ángulo entre el Sol y las órbitas planetarias es solo de 7 grados. Ahora, esta medición se ha realizado en unas 50 estrellas y aquí tenemos el Sol, aquí tenemos el ángulo entre estos dos ejes y a pesar de que pueda ser aquí la mitad del eje orbital y del eje de rotación, la mitad están alineados, en el resto hay grandes faltas de alineamiento. En estos casos, el Sol está orbitando, rotando en la dirección opuesta del planeta que rodea o que orbita alrededor, muy diferente de lo que vemos en el sistema solar, totalmente diferente. Esto significa que no sabemos, porque no sabemos cómo los sistemas planetarios se forman, pero sí tenemos una idea grosso modo, y la razón por la que sabemos que es solo una idea grosso modo son estas hermosísimas imágenes que se han dibujado y todas son diferentes. Pero lo que sabemos es que los planetas se forman de un disco que está rotando, un disco de gas y de pequeñas masas sólidas que rodean la estrella después que la estrella se forma. Una vez que la estrella se forma y empieza ya a brillar, esta estrella ardiente evapora el gas, que el gas en el disco se quema, de forma que de esta manera creemos que planetas se forman del material de ese disco, pero tienen que formarse rápidamente, unos pocos millones de años antes de que el gas se haya consumido. Más allá tenemos una idea general sobre cómo se forman los planetas, pero la formación es extraordinariamente compleja, que implica, pues en este caso, 40 órdenes de magnitud. Se trata de crecimiento de cuerpos en 40 órdenes de magnitud y muchos aspectos de este proceso no se comprenden. Creemos que la imagen general es correcta, pero que hay unas predicciones simples que de ahí se pueden hacer. Entonces, si los planetas se forman en esta forma general a partir de un disco rotatorio de gas, deben formarse en órbitas prácticamente circulares porque el material del disco está orbitando su órbita circular. Planetas gigantes como
Júpiter se pueden formar cerca de la estrella con periodos de menos de un año porque el gas en el disco es demasiado caliente para condensarse y deben orbitar en el mismo plano, y esto debe ser el mismo plano del ecuador de la estrella. Ahora, una de las razones por la que esta teoría originalmente se planteó es que todas estas predicciones funcionan muy bien en el caso del sistema solar. Todos los planetas tienen pequeña excentricidad e inclinaciones. Planetas gigantes tienen periodos orbitales de 10 años a 150 años, y los planetas todos están cerca de orbitar alrededor del mismo plano y está cerca del ecuador del Sol. Y lo que ha sido sorprendente es que ninguna de estas predicciones ha funcionado bien en sistemas planetarios extrasolares. Por ejemplo, los planetas deben formarse en órbitas casi circulares. Hemos visto las excentricidades de planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Es mucha más excentricidad que la que vemos en el sistema solar. Planetas gigantes no deberían formarse demasiado cerca de las estrellas, pero hemos visto que hay una gran cantidad de planetas que tienen masas incluso superiores a la de Júpiter y que se forman en órbitas con periodos de unos pocos días muy cerca de la estrella, incluso más cerca de lo que está Mercurio. Y los planetas deberían orbitar en el mismo plano del ecuador de la estrella, y hemos visto que en muchos de estos sistemas hay falta de alineamiento entre el eje de rotación de la estrella y el eje orbital del planeta en cuestión. ¿Qué significa esto? La respuesta sencilla es no sabemos. Sin embargo, se pueden hacer algunas predicciones porque hemos visto que las inestabilidades en el sistema planetario ocurren mucho después de haberse formado el sistema, y que hay una probabilidad de que ocurran en el sistema solar, y que si procesos semejantes tienen lugar en otros sistemas planetarios, entonces podría explicar este hecho, en particular colisiones entre planetas. Vemos que están en órbitas no circulares y podrían explicar el por qué las órbitas circulares no son tan comunes en otros sistemas extrasolares. Vemos encuentros como dispersión de planetas de órbitas muy excéntricas, y los que están alrededor de estas órbitas, si se acercan demasiado a la estrella, podrían, digamos, por fricción de manera en esta forma, podría explicarse la presencia de planetas muy cerca de la estrella. Si los planetas se dispersan a órbitas muy excéntricas y caen dentro de la estrella, un planeta gigante como Júpiter cayendo en el Sol cambiaría el eje de rotación del Sol, y de hecho la posibilidad de inestabilidades causan que los planetas queden como dispersos en órbitas muy regulares, lo que explicaría por qué muchas estrellas tienen esta oblicuidad tan grande. No sabemos si esta es una explicación correcta, es una idea, y es impactante que todas estas características inesperadas que hemos visto en sistemas planetarios extrasolares son congruentes con las inestabilidades que tienen lugar mucho después de la formación del sistema. Y se espera, los teóricos esperan poder ver hasta qué punto estos sistemas planetarios extrasolares se deben estas diferencias a estas inestabilidades. Quiero resumir lo que he intentado decir hasta ahora. He hablado de dos problemas. Uno es un viejo problema y ya conocemos la respuesta. El otro son problemas nuevos y lo que sabemos es que hay preguntas. Ahora sabemos la respuesta a esta vieja pregunta de hace 300 años sobre el sistema solar, si es estable. La respuesta es que las órbitas planetarias en el sistema solar son débilmente caóticas, es decir, que hay pequeños cambios en las órbitas que multiplican se multiplican más de 1000 veces durante el tiempo de vida de este sistema solar. Las posiciones de los planetas no se predicen en escalas temporales superior a 50 millones de años, un 1% de la edad del sistema solar. La pregunta si el sistema solar es estable solo se puede responder estadísticamente. Y la respuesta estadística es que hay un
1% de probabilidad de que cualquiera de los planetas del sistema solar se perdería antes de que el Sol desapareciera o muriese. Es más probable que hubiera planetas que hayan desaparecido en el pasado del sistema solar. Por otra parte, preguntas que tenemos para intentar comprender los muchos planetas descubiertos alrededor de otras estrellas. Hay muchas características de los sistemas que son diferentes del sistema solar y muchas de estas características o rasgos se pueden derivar de inestabilidades a largo plazo en el sistema. Lo que esperamos poder hacer en los próximos años, en las próximas décadas, es comprender la variedad de sistemas planetarios extrasolares. Estamos limitados todavía por la tecnología, como he dicho, con la tecnología actual. Si viéramos el sistema solar desde afuera, solamente podríamos detectar a Júpiter. Hay mucho trabajo para todavía mejorar la tecnología para poder comprender los tipos de sistemas planetarios que se pueden formar. Y una vez que hayamos comprendido esto, confiamos en que habrá suficiente comprensión sobre cómo los sistemas planetarios y el sistema solar se forman. Y en mi última diapositiva me gustaría mostrar una imagen que habéis visto todos, la imagen del planeta Tierra tomada por los astronautas del Apolo en su camino a la Tierra ya por los 60. Si se pregunta a cualquier investigador trabajando en planetas extrasolares, ¿cuál es el objetivo a largo plazo? Casi todos dirían, nuestro objetivo final sería tener una imagen de este tipo, de un planeta que orbita alrededor de otra estrella. La tecnología para hacer esto todavía no existe. Pasarán décadas, muchas décadas, antes de que esto sea posible o tengamos alguna esperanza de tener una imagen de este tipo. Yo estoy seguro que no veremos una imagen semejante durante mi vida, pero creo que hay alguna probabilidad de que algunos de los más jóvenes aquí presentes puedan tal vez ver una imagen semejante o tal vez ser capaces de recordar a sus nietecitos el que busquen esto a tiempo en algún momento en el futuro. Cuando encontremos una imagen semejante, creo que sería uno de los logros más grandes, fantásticos de la civilización y tendrá una gran influencia en nuestra cultura y en la civilización, incluso más influencia que la que tuvo esta imagen hace 30 años. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias.